Bueno, claro está, agradecer en primer lugar la invitación a participar en el Festival Panorama y en este seminario. Voy a hablar en español, pido disculpas por no poder hacerlo directamente en portugués. Voy a intentar hacerlo en cualquier caso con una dicción y un ritmo suficiente como para que quizá haya quien no necesite la mediación de la traducción para poder entenderlo directamente. Por cierto, también agradezco el trabajo de los traductores, que es siempre un trabajo invisible, pero muy complicado y muy de agradecer. Vamos a hacer una presentación, voy a proponer una presentación que va a tratar la cuestión de las articulaciones entre arte, política, activismo, comunicación, en lo que podemos denominar el último ciclo de conflicto, es decir, desde los años 80 hasta la actualidad. Básicamente, el último ciclo de conflicto eclosiona, digamos, de una manera simbólica, por así determinar un origen, ¿verdad?, en la Revolución Zapatista en el año 94. Pero vamos a ver algunas prácticas que comienzan a proponer esas articulaciones entre estos componentes, arte, política, activismo, comunicación, desde los años 80. Sobre todo vamos a ver algunos casos que de alguna manera constituyen arquetipos iniciales, matrices, que de alguna forma nos señalan, prefiguran cuáles son las articulaciones complejas entre esos componentes que posteriormente se dan en las 2 décadas siguientes hasta la actualidad. Este es el menú de la presentación. Tengo 45 minutos, hasta donde lleguemos vamos a ir presentando. ¿Se oye bien? ¿Sí? A finales de la década de 1980, un gráfico comienza a circular encolado sobre las paredes de la ciudad de Nueva York. Mostraba esta estructura sencilla, un triángulo equilátero teñido de rojo de color rosa, recortado sobre un fondo negro opaco, fondo en el que están inscritas también en blanco las palabras silencio igual a muerte. El signo funciona casi como un código secreto, reconocible y descifrable por los miembros de una comunidad acostumbrada a señalizar los espacios públicos y a producir mecanismos de identificación mediante sistemas de códigos semiclandestinos. El triángulo equilátero rosa ocupa el centro del espacio visual. Alude directamente al signo con que eran marcados en los campos de concentración nazis los detenidos por su condición homosexual. Pero el triángulo impuesto sobre los cuerpos por los exterminadores era un triángulo cuyo vértice apuntaba hacia abajo. Por el contrario, este que estamos viendo ahora señala con su vértice hacia arriba, reposando sobre su base. Una sencilla inversión gráfica convierte una señal de estigmatización en otra señal de afirmación. Es el mismo tipo de apropiación y reversión de significado, de resignificación, mediante la cual los movimientos articulados por las políticas de identidad han venido resignificando, desde los años 70 y 80, las palabras y los signos negativos que estigmatizan a ciertos sujetos por su origen étnico o por su condición sexual. Negro, puto, marica, bollera. Esa resignificación lo que hace es transformar esos signos, esas palabras, en denominaciones que ahora se asumen en positivo, con el orgullo de una identidad públicamente afirmada. El triángulo, como ya hemos dicho, se encuentra subrayado enfáticamente por 2 términos que se proponen como equivalentes, siendo fácilmente interpretables por aquellos a quienes interpela directamente, en un periodo en el que el crecimiento de la pandemia del SIDA todavía va de la mano de la dificultad que los sujetos afectados experimentan para declarar y discutir públicamente la enfermedad. El silencio en torno a la enfermedad equivale a la propagación de la muerte. Muy pronto este signo se convirtió en el logotipo identificativo del movimiento internacional ACT UP, AIDS Coalition to Unleash Power, coalición en torno al SIDA para desatar nuestro poder. Fundado en Nueva York en marzo de 1987,
ACTA se ha caracterizado desde sus inicios por dos aspectos definitorios de los movimientos sociales que han venido naciendo en el interior de las crisis sociales provocadas por la hegemonía neoliberal. Por una parte, se trata de un movimiento que abre un espacio antes inexistente de solidaridad y apoyo mutuo, donde el impacto de una crisis social sobre la afectividad y las vidas privadas de los sujetos puede ser mitigado a través de una puesta en común de la experiencia. Y ese espacio común afectivo, por otra parte, se convierte en precondición de la emergencia política colectiva. La crisis vivida como una experiencia privada o un problema particular de ciertos colectivos se transforma en conflicto público, proceso instituyente y antagonismo, construcción de un nuevo común y movimiento de presión pública. Entre esos dos tipos de procesos oscila por lo general la política autónoma del nuevo ciclo de movimientos. Este es uno de los conocidos carteles producidos por el colectivo de artistas Grand Fury en el seno de ACTA. El cartel puede ser leído como una imagen construida mediante la acumulación progresiva de tres niveles de sentido, de arriba a abajo. El primer término, la frase superior, en tipografía más pequeña, con 42.000 muertos. Se trata de una afirmación tajante que nos sitúa de un solo golpe en la dimensión de la crisis. 42.000 muertos constituyen el núcleo del impacto de una pandemia que afecta también a compañeros, amantes, familias y potenciales futuros seropositivos. En segundo término y en tipografía de mayor tamaño, el arte no es suficiente. Obsérvese que esta frase parece reflexionar acerca de qué ha de hacer el arte en una situación de crisis social aguda. Yo diría que el arte no es suficiente, consiste en una observación que apunta en dos direcciones. En primer lugar, parece apostar por una conclusión diferente a la que fue adoptada en los años 60 y 70 por quienes abandonaron la práctica del arte en momentos de radicalización política o de agudización de conflictos sociales. Lo que el cartel nos dice no es que el arte no sirva para afrontar la crisis, sino que no es suficiente. En segundo lugar, parecería que la frase se enfrenta también a una de las actitudes habituales en el ámbito de la cultura, el discurso y las prácticas de solidaridad o de representación de un problema sin articulación política. Adopción de declaraciones, adopción de contenidos solidarios por parte de museos, subastas en espacios comerciales de arte para destinar fondos económicos a organizaciones no gubernamentales, etc. Es el tipo de manifestaciones que dejan al sistema del arte inafectado por la dimensión política de la crisis y que reafirman la buena conciencia institucional del campo cultural. Si el arte no es suficiente, ¿qué es aquello que el arte necesita ser además o que necesita serle sumado para afrontar la crisis? La tercera frase, la que se muestra en tipografía de mayor tamaño, la última de las tres, que sin embargo ocupa gran parte de la superficie del cartel, ofrece la respuesta a esta pregunta. Se necesita adoptar la acción directa colectiva para poner fin a la crisis del siglo. Aquí vemos a miembros de ACTA Nueva York